Yo conocí a Julián a principios de los años 80 y comencé a tener una relación más estable con él a partir del año 1985. Y luego es ahí donde vinieron los diversos encuentros, antes que nunca eran Montes Claros y en diversos lugares, ¿no? Pero vamos, yo al hilo de haber conocido a Julián y aquello de lo que Julián ha sido y es testigo, el a través de Julián haber podido conocer en los textos a Guillermo Rovirosa y sobre todo, una pasión grande, ¿no?, por Jesucristo, la Iglesia y los pobres, ¿no? Pues yo voy a compartir con vosotros unas cuantas ideas, ¿no?, en esta tarde. En realidad os voy a ofrecer como 4 puntos, ¿no? Les expongo y me imagino que podemos dialogar después, ¿no? Si hablamos voy a empezar por tratar de comentar algo del título, ¿no? Los conversos pobres, o la alegría del Evangelio, ¿no? Si hablamos de conversos, estamos planteándonos que es una conversión a algo o a alguien. Y especialmente, no me quiero tampoco entretener en esto, yo creo que cuando hablamos de conversos, ¿no?, estamos hablando de conversión a Dios. Yo creo que si Julián Gómez del Castillo o tantos otros, ¿no?, a lo largo de la historia de la vida de la Iglesia pueden ser referencia de conversión, es por su conversión a Dios. Pero no a cualquier Dios, ¿no?, sino al Dios manifestado en Jesucristo. Y decir Dios manifestado en Jesucristo es decir del Dios Trinidad. Yo creo que en el testimonio de Julián, en lo que Julián nos hace llegar de Guillermo Rovirosa y otros conversos, ¿no?, de los años 30, 40, 50 de la Iglesia y de la vida española, merece la pena subrayar de una forma especial, me parece a mí, la comprensión tan viva del Dios Trinidad, del misterio trinitario, que puede parecernos tantas veces, ¿no?, en la vida de la Iglesia, que estamos hablando de un misterio como para teólogos, de una cuestión subida de tono, de un asunto por el que podemos pasar de puntillas, ¿no? Pero en realidad Dios Trinidad es inseparable de hablar de un Dios que se ha hecho hombre, por eso decía el Dios manifestado en Jesucristo. Dios Trinidad es decir que Dios ha encarnado. Dios Trinidad es poder superar ese conflicto que parece que el tiempo moderno es incapaz de superar. O Dios o el hombre. Si afirmamos a Dios, parece que estamos disminuyendo al hombre y a su dignidad. Si afirmamos al hombre, su autonomía, su poder, sus capacidades, sus valores, su dignidad, parece que estamos diciéndole a Dios de alguna forma: quítate de en medio, porque si estás tú, parece que lo humano se empequeñece o no encuentra el sitio que busca, que es estar en el centro. Dios Trinidad es hablar de encarnación, es hablar de un Dios que se abaja, es hablar de un Dios que quiere vivir con el hombre un admirable intercambio. Dios se hace hombre, el hombre puede participar de la vida divina. Es un viejo sueño que es utilizado por el tentador como trampa: seréis como dioses. Pero responde a un deseo
central del corazón. Porque somos a imagen y semejanza de este Dios, Trinidad. Porque estamos llamados a ser divinos. Dios Trinidad, por tanto, encarnación, afirmación radical de la dignidad humana, querer dialogar con el deseo profundo del corazón y querer descifrar ese deseo profundo como ideal, un ideal por el que merezca la pena dar la vida, un ideal por el que merezca la pena luchar. Pero además, Trinidad nos habla de un Dios que es amor no solo porque lo digan los libros, sino porque en su misma entraña, al ser comunión de tres, es amor. Y un amor de una característica singular, un amor que se vacía, que se ofrece, que se entrega permanentemente, ¿no? Por eso, en el lenguaje que podemos utilizar hoy desde una casa de cultura que quiere tener una puerta abierta a la calle y que quiere ser un lugar de un movimiento apostólico y por tanto un lugar eclesial, pero situado en la calle, con la puerta abierta para poder acoger la gente que pasa en la calle, un punto de encuentro en el que aparece que lo eclesial no está necesariamente vinculado a los templos, aunque por supuesto en ellos nos reunimos y celebramos los misterios santos, pero que luego precisa de otros hogares, como aquel hogar de aquel primer matrimonio que hace de su casa una casa de cultura, pero que luego la propia amistad de un grupo de amigos hace que pueda haber una casa común, una casa que se comparte y que se abre. Bueno, pues en estas categorías, Trinidad se expresa para nosotros como comunión, solidaridad, como un amor que es comunión de aquellos que quieren ser partícipes de la vida trinitaria y que por otra parte, como ocurre en la propia vida trinitaria, es un amor que se entrega, que se ofrece y con las características que Julián nos repetía tanto, incluso haciendo suyo el texto de Juan Pablo II en Solicitudo Rei Socialis. Solidaridad es compartir hasta lo necesario para vivir. Solidaridad es la entrega, hasta la entrega de la propia vida por el bien común, que es bien de todos y de cada uno. Trinidad habla también, al tratar de ayudar a comprender quiénes somos, que no podemos explicar quiénes somos si no caemos en la cuenta de que somos uno y tres, de que somos uno y comunión, de que somos uno y un rostro a quien estamos llamados a amar, pero además con una apertura siempre a un tercero, apertura a un tercero de los esposos en el hijo, apertura a un tercero de los amigos en la acogida de los pobres o quienes lo necesiten, en la apertura a un compromiso por extender el amor y hacerle carne en la historia concreta de los hombres, ¿no? Un Dios Trinidad que nos ayuda a superar los polos dialécticos en los que a veces nos encerramos y que son causa para enfrentamientos y divisiones. Un Dios Trinidad que manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, se hace a la hora de afirmar la dignidad de todos y de cada uno una propuesta de mandamiento nuevo. Amaos unos a otros como yo os he amado. Una propuesta, Trinidad, de vida en comunión que se hace en nosotros, en este sacramento de la vida trinitaria plantada en la historia de los hombres, que está llamada a ser la Iglesia cuerpo místico, cuerpo en el que resucitado de entre los muertos, que es el Hijo del Padre y que lleva el aliento del Espíritu Santo, cuerpo real, cuerpo carnal, cuerpo histórico, cuerpo eclesial, en el que estamos llamados a vivir en su interior una comunión de vida, de bienes y de acción. Por otra parte,
este amor trinitario que se ofrece, que se entrega, que se abaja, que se encarna, lo es para anunciar la llegada del reino de Dios. Por eso, mandamiento nuevo, cuerpo místico, reino de Dios, es para los conversos pobres que pertenecen a la tradición de la que estamos hablando y en la que nos reconocemos como la manera de concretar el amor trinitario. Afirmación de la dignidad de todos y de cada uno, que por eso nos invita a un amor como en el que hemos sido amados. Comunión en el cuerpo místico y entrega solidaria que extiende, que transparenta, que edifica el reino de Dios entre nosotros. Segunda propuesta, segundo lado del marco. Decimos conversos, decía yo, a Dios, al Dios trinitario, al Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro, al Dios que se hizo pobre y pasó por el pesebre y la cruz, al Dios que nos enseña la novedad del mandamiento del amor nuevo y libre, que nos ofrece la posibilidad de unirnos a su mismo ritmo, a su misma entrega, en su mismo cuerpo. Al Dios que nos lanza a los caminos, que nos invita a salir como heraldos que cantan y que pregonan la llegada del reino de Dios. A este Dios merece la pena convertirse. Este Dios que nos manifiesta así carnalmente, históricamente, un amor sorprendente. ¿Cómo no sentirse atraído? ¿Cómo no volverse a Él? ¿Cómo no convertirse? Aun sabiendo que en esa vuelta a Él es necesario dejar, salir, vender, para poder venir a Él y ser luego enviado por Él. Conversos pobres. En realidad es una redundancia. Si uno se convierte al Dios Trinidad, al Dios que nos ha manifestado su rostro en Cristo Jesús, Señor nuestro, al Dios que se abajó y pasó por el pesebre, aquel comedero de animales, entre los agujeros de las peñas, en las afueras de aquel lugar perdido del Imperio Romano, al Dios que murió en la cruz por nosotros. ¿Cómo contemplarle en el pesebre y no ser pobre? Podríamos decir, tirando de la tradición de la que estamos hablando, de alguien que implícitamente está en esta tradición, Carlos de Foucauld. Y desde Carlos de Foucauld, ¿cómo no? Y vamos unos cuantos siglos más atrás, Francisco el de Asís. El que, viendo a Jesús pobre, viendo a Jesús en la cruz, quiere identificarse de tal manera con Él que hasta el Señor le concede llevar sus marcas en su mismo cuerpo. Pobres es una redundancia y sin embargo hay que decirlo. Como lo dice Francisco en Evangelii Gaudium, ya lo había dicho en la primera semana de su ministerio en la sede de Pedro, cómo sueño con una iglesia pobre para los pobres. Lo dijo entonces en el primer encuentro con los periodistas, a los pocos días, al segundo día de ser elegido, y luego lo escribe en este documento, él mismo dice, programático de su pontificado. Precisamos seguir diciéndonos que los conversos a Jesucristo estamos llamados a ser pobres y conviene que nos lo sigamos diciendo porque no lo somos. Porque en este camino de bajada que queremos hacer con Jesús, siendo cada día más humildes, siendo cada día más pobres, siendo cada día más sacrificados, sabemos bien que en este caminar hacia abajo tenemos todavía un recorrido largo por hacer. Sabemos bien que incluso
las experiencias de comunión de vida que queremos vivir entre nosotros son imposibles sin un camino hacia abajo en humildad. Que los caminos personales, familiares, sociales y políticos que queremos ofrecer para hacer una propuesta de comunión de bienes, es imposible hacerlo sin un camino hacia abajo que nos haga cada día más pobres. Y que la lucha, la militancia para extender, concretar, encarnar el reino de Dios en las realidades económicas, políticas, sociales y culturales del mundo en el que vivimos, no es posible sin un crecimiento hacia abajo que nos haga entregados, sacrificados, consagrados a esta causa, que siendo del Señor es de todos los hombres, empezando por los más pobres. Es una redundancia, sí, pero precisamos caer en la cuenta de que el camino de la conversión es un itinerario. Ayer, en la inauguración de la Escuela Diocesana de Formación, el padre Juan Luis Rodríguez, al presentarnos el camino de Santa Teresa, hacía referencia a cómo en el caso de esta santa reformadora del siglo XVI, como de otros reformadores de ese siglo o de otros momentos de la historia, hay como un canon del santo reformador, de aquel a quien el Señor ha llamado y ha regalado algún don de su espíritu para ofrecer a la Iglesia una renovación que es siempre una fidelidad a las fuentes, al origen, y que al mismo tiempo se vive en la novedad de la época que nos toca transitar, caminar. Y él decía que para comprender la vida de la santa había que mirar la vida del apóstol Pablo, puesto que si la reforma, la descalcez de Teresa y de Juan, como de otros descalzos de esa época de la vida de la Iglesia, es como un intento de poner delante la forma de vida apostólica, la forma de vida del Señor con los 12 y de los 12 con los 72 y de aquellos 100 y pocos que recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés y comenzaron la andadura, la primera navegación de la Iglesia, la primera salida del cenáculo para llegar a los finisterres conocidos en el tiempo y llevar el Evangelio, pues que de alguna forma incluso aquel que lleva el título de apóstol, pero que no conoció físicamente a Jesús, sino que le fue dado conocerle ya resucitado de entre los muertos, podía ser un canon. Escuchándolo ayer, me parecía que este canon podemos aplicarle también a nosotros, a nuestra búsqueda apostólica, incluso con el testimonio de Julián Gómez del Castillo. Aquel que es llamado por el Señor a proponer un camino de reforma, de renovación en las fuentes, vive un tramo de su existencia, a veces no solo de alejamiento, sino de persecución, de ser perseguidor de cristianos, de estar como escandalizado por lo cristiano. Podríamos poner en esta doble perspectiva. O bien una persecución explícita, Pablo era un buen judío y perseguía a los cristianos porque consideraba que lo hacían mal. De Julián le oíamos cómo iba a las puertas de las iglesias, ¿no?, en los años 30 a difundir manifiestos de ateísmo, ¿no?, a difundir manifiestos en contra de lo que le parecía que era una complicidad de la Iglesia en las desgracias de los pobres, ¿no?, de aquel tiempo, de tantos tiempos, de este tiempo, ¿no? Otras veces, la situación de aquel que es llamado por el Señor a vivir una experiencia para la renovación en las fuentes va a ser alguien que vive un escándalo por la situación de la Iglesia, un escándalo por la mundanización, un escándalo por la autorreferencialidad. Empleo ahora palabras de Francisco, ¿no?, que si Francisco las dice así ahora, sin embargo, expresan una realidad constante en la vida de la Iglesia que se contamina del pecado que todos llevamos dentro
y de la realidad empecatada del mundo, que vive siempre un combate con el enemigo, que si derrotado por el Señor no está muerto y tiene capacidad de seducir. Entonces, la propia mediocridad de los cristianos, la autorreferencialidad de la Iglesia que se cierra sobre sí misma, la mundanización de la Iglesia que en nosotros, en sus miembros, que en algún momento confiamos más en el dinero o en el poder de este mundo que en la gracia, provoca el escándalo, el alejamiento, la persecución. Hay un momento de encuentro. El Señor se hace el encontradizo a través del testimonio de alguien, a través de una situación sorprendente. Pensemos en Guillermo Rovirosa, que entra en una iglesia, que se siente provocado a conocer a Jesucristo, aquel en quien no acaba de creer, pero que por otra parte su propio espíritu científico, su deseo del corazón, le dice, bueno, yo para poder hablar de este Señor y decir sí o no, necesito conocer, necesito buscar, necesito leer, empaparme, investigar, saber. Hay un encuentro que cambia la vida, un encuentro que provoca la conversión. Pero después del encuentro que provoca la conversión, en el canon de Pablo es lo que popularmente nos llega por los ojos, su caída del caballo. Hay un tiempo de desierto en Pablo. Hay un tiempo en el que se acrisola en el corazón el ideal, en el que la conversión a Jesucristo se vive al mismo tiempo que permanecen las dificultades, en el que la conversión a Jesucristo, con la alegría que produce, se vive al mismo tiempo. Y esto es bueno decirlo cuando nosotros nos planteamos conversos pobres, la alegría del Evangelio, es que la alegría del converso pobre es inseparable de su angustia. La alegría del converso pobre abre el corazón, la alegría abre el corazón, el encuentro con el Señor transforma el corazón de piedra en corazón de carne, el encuentro con el Señor entusiasma, el encuentro con el Señor nos hace experimentar el ideal de que sea conocido, el ideal de la expansión de su reino, el ideal de que los pobres sean evangelizados, el ideal de poderle reconocer, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estaba desnudo y me vestisteis. Que esa alegría se experimenta en el mismo corazón, en el mismo sitio, con un dolor de amor, con una angustia, porque el Señor no es conocido, con una inquietud en lo profundo del alma. Señor, ¿cómo hacer extender tu reino? ¿Cómo proponer el mandamiento nuevo? ¿Cómo incorporar al cuerpo místico? Si Pablo de Tarso no hubiera vivido después de su caída del caballo un tiempo de desierto, de soledad, de pasar por el corazón lo que le contaban los amigos, los que le iniciaron en la fe, y al mismo tiempo tener los ojos abiertos a lo que pasaba en aquellas afueras del Imperio Romano, seguramente no hubiera arrancado su caminar, sus viajes, su condición de apóstol. Es un momento de alejamiento, persecución, es un tiempo de encuentro, de conversión, es un tiempo de acrisolar el corazón, de ahormar el ideal y a veces dejándose llevar por la fuerza del ideal, por la alegría y la angustia que provoca desear incluso morir, desear que acabe esta travesía, esta peregrinación y encontrarse cara a cara con aquel en quien el ideal ha tomado rostro. Empiezan los viajes, empiezan las visitas a unos sitios y a otros,
empieza el llevar aquello que se lleva en el corazón. Y con los viajes hacer amigos. Y con los viajes haciendo amigos decir, ¡hala! Aquí una casa, en Éfeso, en Corinto, en Filipos, en Roma. Son casas de amigos que hacen que la Iglesia tenga rostro, que han salido del corazón de un apóstol que se acrisoló en un tiempo de ahondamiento, de alegría y angustia, de ideal y de realidad, después del encuentro, habiendo vivido un tiempo de alejamiento o de persecución. Los viajes terminan siendo fundaciones. Y luego a esos amigos que van viviendo conforme a aquello que han recibido, se les escriben cartas. Pablo escribió sus cartas. Otros amigos escriben las cartas de otra manera, no solo personales, sino cartas institucionales. Recordemos la carta entre amigos, ¿no? En los primeros tiempos de la vida del movimiento, cuando después de los viajes van asentándose familias, hogares, casas de cultura, y llegan las cartas o los mensajes o las propuestas o los libros para los amigos y para la calle, como las cartas de Pablo o como los textos de Teresa. Lo eran para los amigos, pero han terminado siendo para la calle. Lo eran para las monjas, pero han terminado siendo textos referenciales para el crecimiento de la vida cristiana. Teresa de Jesús es doctora de la Iglesia, ¿no? Conversos pobres. Es una redundancia, pero hace falta hacer un itinerario. Hace falta hacer un camino formativo para poner a punto el corazón. En este camino formativo se trata no solamente de un aprendizaje de saberes, sino de un aprendizaje de vivires. Es un camino formativo que no se realiza solo con la cabeza, sino con las manos y con el corazón. Es un camino formativo que no se vive solo en el cenáculo, sino que se vive en la calle. Es un camino formativo en el que tiene importancia la mesa, donde se estudia y se comparte en el hogar, pero que tiene importancia la mesa que se hace puesto en la calle, en la plaza, para que la propia mesa que se hace puesto sea ocasión de compartir, de ofrecer, de provocar, de convocar, de anunciar, de denunciar. Tercer lado, la alegría del Evangelio. En realidad, desde la perspectiva que seguramente en el propio título de la charla está, es la de Francisco en Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio en Evangelii Gaudium no es tanto, aunque por supuesto lo incluye, la alegría que nos da el Evangelio que recibimos, sino que la perspectiva de Evangelii Gaudium es la alegría que nos da el Evangelio que damos. La dulce alegría de evangelizar. La propuesta de la salida. El dejarse, atraer de tal manera por el Señor a quienes nos convertimos, que tenemos la intuición de que la vida se alcanza y se madura en la medida que la vida se entrega. Cuando existe una tentación e incluso existe una experiencia en tantos caminos formativos que vivimos en el interior de la Iglesia. Primero preciso como formarme, recibir, llenarme y ya llegará el tiempo de la entrega. La perspectiva que hemos aprendido juntos y la perspectiva que subraya con fuerza hoy el Papa Francisco
por otra parte, recogiendo lo mejor de la tradición de la Iglesia, es que se crece al mismo tiempo como discípulo y como apóstol, como discípulo y como misionero. Que se crece en el discipulado en la medida en que la entrega apostólica te ayuda a bajar, a crecer hacia abajo. Que se ahonda en la peregrinación interior para encontrarnos en nuestro propio corazón, con el bello rostro en nuestras entrañas dibujado, en la medida en que se sale, en la medida en que se ama y entrega, en la medida en que se ofrece la propia existencia. La alegría del Evangelio es la dulce alegría de evangelizar. Recoge aquí Francisco una expresión de Pablo VI, ¿no?, cuando habla así en Evangelii Nunciandi, ¿no? Esta alegría del Evangelio, una vez más, es preciso emparentarla con la angustia. La salida apostólica, la salida a evangelizar y encontrar en el camino apostólico la alegría, tiene un doble movimiento que nos ayuda a descentrarnos. En realidad hay una intuición en lo que el Evangelio nos propone y que luego ahora el magisterio de la Iglesia nos insiste tan repetidas veces, ¿no?, que la alegría frente a la dinámica moderna, podríamos decir moderna y antigua, la dinámica que nace de la herida del corazón humano, y es que la felicidad tiene que ver con lo que consigo, con lo que atraigo, con lo que me corresponden, con lo que me dan, con lo que consigo, con lo que me satisface. La propuesta del Evangelio, la propuesta trinitaria, es que la alegría, que se encuentra tantas veces sin buscarla, tiene que ver con la salida, con el descentrarse. Que si tantas cosas, empezando por la herida del corazón o por las propuestas de la llamada sociedad de consumo del bienestar ahora, parecieran afirmar que la realización humana, que la felicidad tiene que ver con la autonomía o con la autosatisfacción o con el conseguir todo aquello que queramos, la propuesta sorprendente, la propuesta que precisa un empujón desde fuera de nosotros, puesto que nuestro corazón no sabe, es una propuesta de salida, de vaciamiento, de descentramiento. Pues bien, el descentramiento le provoca en el corazón humano, por una parte, el haber sido llamado, seducido, atraído, amado por el Señor, y por otra, la angustia de los problemas de los hermanos, la angustia de los empobrecidos de la historia, la angustia de todo que nos provoca todo aquello que se opone al reino de Dios. Por eso Francisco, y aquí podemos incluso encontrar cómo resuenan algunos de los gritos que le hemos oído escuchar a Julián, ¿no?, se atreve a decir con fuerza, y lo digo solo desde el índice, ¿no?, no a una economía de la exclusión, no a la nueva idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no al pesimismo estéril, no a la guerra entre nosotros. Como al mismo tiempo el Papa que nos convoca y que convoca a la Iglesia a la revolución de la ternura, no hace tentación muy grande que tenemos ahora en este momento de la Iglesia
a hacer de la ternura algo blandengue, o de serial de televisión, o de programa de cotilleo de las tardes, sino que la ternura del Evangelio acompaña y se expresa también con estos gritos, con este decir: hay una economía que mata, hay un sistema que excluye, hay una realidad de muerte de la que podemos ser cómplices. Y precisamente la misericordia del Señor pasa por decir esta verdad que anuncia y denuncia. La misericordia del Señor pasa por poder ayudar a quienes explotan a que no exploten, a quienes oprimen a que no opriman. La alegría del Evangelio. Último lado, siguiendo la propuesta de Francisco en Evangelii Gaudium, que es esta invitación tan poderosa que nos hace, por otra parte siguiendo la mejor tradición de la Iglesia y de la doctrina social, ¿no?, de todos estos últimos decenios de la vida de la Iglesia, y luego emparentando con toda la historia de los padres y todos los movimientos de forma de vida apostólica y de reforma de la vida de la Iglesia, que es la dimensión social de la fe. Aquí, volviendo otra vez a la palabra conversión, la palabra conversión en el corazón pide revolución en la plaza pública. Conversión y revolución están emparentados. Conversión y permanente llamada a la reforma en la vida de la Iglesia están emparentados. Conversión, que significa decir no al pecado en el corazón, porque antes hemos dicho sí al amor y a la luz que ilumina las sombras de nuestra propia alma, es también militancia contra las estructuras de pecado que están en la plaza pública. Por eso, Francisco dice que no se puede anunciar el querigma sin caer en la cuenta de la dimensión social del querigma, de sus implicaciones comunitarias y sociales. Y hace un repaso de algunos asuntos en el que también podemos reconocer la tradición a la que esta casa quiere hacer un homenaje, ¿no? Cuando Francisco, al hablar de la dimensión social de la fe, plantea, dicen que no quiere hacer, dicen, no es este un documento de la doctrina social de la Iglesia, no es un tratado sobre las... Pero sí que quiero poneros como algunos acentos gordos donde esta dimensión social de la fe tiene que hacerse visible en nuestra Iglesia de hoy, ¿no? Y al hablar de la inclusión de los pobres, porque antes ha hablado de una economía que excluye, por eso ahora habla de una inclusión, ¿de dónde parte? Una vez más, siguiendo hasta lo que la propia Iglesia expresa en sus himnos litúrgicos, parte de la realidad del hambre. El hambre, que es un resumen de injusticias, el hambre pone de manifiesto que la economía, el oikos nomos, la organización de la casa, esta casa común que es el planeta Tierra, esta casa común que hoy además la globalización nos hace verla de alguna manera tan pequeña o nos vemos todos tan implicados en lo que pasa en unos sitios o en otros, algo va mal cuando tantos de nuestros contemporáneos siguen pasando hambre. Y desde esa situación de hambre habla de la realidad de una economía injusta y de la necesidad de ofrecer una respuesta a la que el propio Papa da nombre. Su respuesta se llama caridad política. Es verdad que Francisco va a tratar permanentemente de salir al paso de todos los reduccionismos. Igual que hizo el otro día, el sábado pasado, cuando concluyendo el sínodo, habló de las 5 tentaciones en las que los propios padres sinodales habían caído. Me dice don Ricardo
que los padres sinodales y los demás que estaban, seguramente mañana nos lo cuente en su charla sobre el sínodo, que cuando escucharon a Francisco esa intervención final del sínodo, que se hizo un silencio, que luego él decía, un silencio que fue balsámico. Bueno, digo que Francisco dice caridad política, pero no os olvidéis de los rostros concretos. Caridad política que va a las causas y que cae en la cuenta de la dimensión institucional, estructural de los problemas que tenemos. Pero no os olvidéis de los hambrientos concretos, no sea que mientras estáis luchando por las causas, se os muera la gente que está padeciendo los efectos. Luego habla de otro gran asunto, de la esclavitud. Incluso añade una palabra a un texto del libro del Génesis. Cuando plantea la pregunta, que puede provocar angustia en el corazón, ¿dónde está tu hermano? Una pregunta primordial, una pregunta que atraviesa el tiempo, una pregunta que está dicha en esos primeros capítulos del Génesis de la llamada historia primordial, por tanto de la historia que atraviesa todas las historias. ¿Dónde está tu hermano? Él añade una palabra, ¿dónde está tu hermano? Esclavo. Y habla de las diferentes formas de esclavitud, y habla de los niños esclavos. Hambre, esclavitud, esclavitud infantil. En esta casa resuena. Luego dice, es necesario cuidar algunas fragilidades. Y pone como fragilidad referencial la fragilidad de una nueva criatura en el seno de su madre. La realidad del aborto. La realidad del aborto y de la madre que se ve abocada a abortar. La realidad del aborto en su drama. No pueden pedir a la Iglesia, dice Francisco, no se puede pretender que sea progresista hablar de un supuesto derecho a abortar. Pero al mismo tiempo el Papa mira también a la mujer que se ve abocada a esas situaciones, para que nos caigamos en la cuenta de sus contextos, de sus situaciones. No para echar agua al vino, no para poder decir nunca que abortar es bueno, pero sí para tener una mirada sobre lo real que ayude a abarcar todas las perspectivas. Termina ofreciendo otra pista que ya el propio Papa ha anunciado que va a desarrollar, que es todo el problema de la creación, de la ecología. Es decir, que al tratar de encarnar la dimensión social de la fe, hambre, injusticia económica, respuesta política, caridad política y atención a cada rostro concreto. Esclavitudes, las esclavitudes antiguas y nuevas, la realidad de la esclavitud precisamente en el final del tiempo histórico que ha entronizado la libertad. En el final del tiempo histórico, el tiempo moderno, que ha propuesto la libertad como ideal de realización humana. Pues hete aquí que en el balance del final del tiempo moderno crecen los esclavos. De uno u otro tono, esclavos por las situaciones económicas de los pueblos, esclavos por el afán de vivencia de la sexualidad de algunos que esclavizan a otros, esclavos por las reglas del juego, tanto políticas como culturales, que el mundo en el que vivimos trata de imponer. El aborto como un verdadero problema político, no como una cuestión de moral personal, sino como corazón de la propuesta de moral social, podríamos decir. Cuando de alguna manera la desesperanza de los hombres piensa que es preferible no nacer a vivir mal, que ante las dificultades
para poder dar de comer a todos, es preferible decir a los pueblos hambrientos, no tengáis hijos, no nazcáis, o decirles a los sufrientes, moriros. ¿Por qué es preferible morir a sufrir? ¿O es preferible no nacer a nacer para sufrir o para hacer sufrir a otros? En este mismo capítulo de la dimensión social de la fe, el Papa nos plantea también, a la hora de los diálogos, ¿no?, de los diálogos eclesiales y de los diálogos sociales que en la vida apostólica estamos llamados a tener, que en la polaridad tiempo-espacio es preciso vivir esa polaridad desde afirmar la importancia del tiempo. Quiero recordar ahora a Julián cuando nos decía: tienes que hacer un plan de vida a 50 años vista. Tienes que hacer un compromiso no para estas 4 semanas próximas, sino un plan para los 50 años siguientes de tu vida, para toda tu vida. Es la expresión, diría yo, en el lenguaje de Julián, de cómo lee el Papa la polaridad tiempo-espacio. Cuando Julián nos decía en los equipos, no discutáis. En las asambleas, ¿no?, es su forma de explicar la polaridad, unidad, conflicto. La importancia de los hechos, la importancia de la democracia del trabajo, la importancia del dato, del acontecimiento, de lo real, es la manera concreta que también en el propio camino formativo que hemos compartido con Julián, de decir la realidad es superior a la idea, la virtud es superior al valor, los hechos son más importantes que las ideologías y el todo es superior a la parte. A la hora de la importancia del común, a la hora de no dejarnos engañar por el imperialismo, dedicándonos como cualquier ONG o cualquier ejercicio de voluntariado a solo una de las dimensiones que la realidad del imperialismo en el que vivimos provoca o produce, ¿no? Es evidente, ¿no?, que la limitación de la propia carne humana pide que vamos a poder realizar esto y no aquello, pero es importante que en realizando esto tengamos siempre la perspectiva del común, la perspectiva del todo, la perspectiva de la relacionalidad, la perspectiva católica. Para caer en la cuenta de que algunos asuntos que parecen de aquí son inexplicables sin los asuntos de allá, o que por algunos asuntos que parece que afectan solo de cintura para arriba son inexplicables sin las propuestas que se hacen de cintura para abajo. Una propuesta católica, total, común, trinitaria, en definitiva. Bueno, amigos, tenemos la suerte de haber conocido, de conocer y seguro de poder seguir conociendo a conversos pobres que nos muestran en la alegría y angustia de su corazón la dulce alegría de anunciar el Evangelio a los pobres.